entonces es posible que duremos desde aquí hasta que el pastor llegue. Y cuidado, hablando del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? A su nombre. Y para que ustedes vean, hermanos, solamente vamos a tomar 2 versos bíblicos de aquí hasta que el pastor llegue. Para que usted vea si la palabra de Dios es fuente de agua viva. A su nombre. A su nombre. Entonces, vamos a hablar sobre la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. También se le conoce como, en la Biblia, se hace referencia al Espíritu de Jehová. Básicamente en el Antiguo Testamento. Así que cuando la Biblia habla del Espíritu de Jehová, está hablando de su Santo Espíritu. Amén. De eso es que vamos a hablar todos estos días, de la plenitud. Esta es la serie, la plenitud del Espíritu Santo. El año pasado me tocó hablar una serie que se llama El poder absoluto de Jesús. Y ahora vamos a hablar de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, pero la prédica de hoy se llama la presencia que transforma la vida. Amén. La presencia que transforma la vida. ¿Estamos aquí? Vamos a la Biblia, al libro de Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Vamos a leer esto. Nos lo vamos a aprender casi de memoria o de memoria. Los que no lo tienen pueden verlo en la pantalla. El libro de Isaías, capítulo 11, verso 1 y 2. ¿Todos lo tienen? La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Ellas son benditas desde el principio. Ayúdanos a entenderla, bendito Dios, y a ser hacedores de ellas, no oidores olvidadizos. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra preciosa nunca pasará. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Pueden sentarse, pero no siente el gozo. Amén. Entonces, como ya le había dicho, hermanos, durante las últimas semanas vamos a estar estudiando estas profecías, que son unas profecías, que son, en mi opinión, la profecía más profunda de todas las escrituras, de las que escribió Isaías acerca del Mesías y la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces hemos escuchado la expresión los 7 espíritus de Dios, ¿verdad que sí? Especialmente, según, ¿verdad? Lo que las personas que han leído mucho la Biblia se han encontrado con eso, hablando de los espíritus de Dios, principalmente en los libros de Apocalipsis, en los capítulos 1, 3, 4, 5, en el libro de Juan y en el libro de Zacarías. Y mucha gente se pregunta si son 7 espíritus de Dios. La respuesta simplemente es,
No. La Escritura enseña claramente que hay un solo Espíritu, un Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Solamente existe un Espíritu Santo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo de Dios. Lo que Isaías y Apocalipsis nos muestran no son 7 espíritus distintos, sino que son manifestaciones de la plenitud que se manifiestan perfectamente en Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Están entendiendo, hermanos? Son manifestaciones que muestran la plenitud de la obra del Espíritu Santo manifestada perfectamente en Jesucristo. Antes de hablar de la sabiduría, del consejo, del poder, del temor de Jehová, Isaías menciona algo que es fundamental para entender al Espíritu Santo y lo que estamos enseñando. El texto que leímos dice, en el verso 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que antes de nosotros recibir de Dios, el Espíritu de Jehová tiene que reposar sobre nosotros. Antes de recibir la dirección de Dios, necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Antes de recibir el poder que mucha gente anda buscando por ahí, ¿verdad que sí? ¿Lo andan buscando, sí o no? Lo malo es que eso es lo único que andan buscando mucha gente. Pero antes de recibir el poder, necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. Antes de recibir sabiduría, necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. Antes de recibir dones, necesitamos ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque todo comienza con la presencia del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. A su nombre. Usted ve que hay cosas que son como sencillas y están en la vista de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, hoy hablaremos precisamente de eso, de el Espíritu de Jehová, la presencia de Dios que transforma completamente la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de cada creyente y la vida de aquellos que todavía van a confesar a Cristo como su Salvador. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, para comprender estos pasajes bíblicos, o este pasaje bíblico, debemos ir también al momento histórico en que Isaías profetizó esto. Entonces, Isaías había vivido aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y él fue profeta durante los reinados de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Los hermanos que vienen los martes al estudio bíblico están supuestos a saber esto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes lo sabían ya? No me haga quedar mal porque el profesor soy yo. Y si ustedes no aprenden, la culpa es mía. A su nombre. Así que, hermanos, miren. Aunque Judá en ese tiempo todavía permanecía en pie, espiritualmente la nación estaba enferma. Había idolatría, había corrupción, había injusticia. Y los líderes habían dejado de buscar a Dios correctamente conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces buscamos a Dios conforme a nuestra voluntad
y no como está en la Biblia establecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Vamos bien? ¿Están de acuerdo con lo que estoy hablando? Hay que buscar a Dios como Él quiere que lo busque, en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? Entonces, el pueblo seguía practicando ceremonias religiosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y en medio de esa oscuridad, Isaías anuncia una esperanza de parte de Dios. Dios siempre trae una solución al problema que está pasando. Fíjense que al final del capítulo 10, en el verso 33 y 34 de Isaías, Isaías termina diciendo cómo Dios derribaría las naciones orgullosas como un bosque que cae debajo del hacha del leñador. Y eso él lo hace refiriéndose a los líderes religiosos y políticos de toda la nación. Pero inmediatamente cuando vamos al capítulo 11 que leímos, Isaías empieza diciendo, después de eso, que Dios iba a romper todo eso, a desbaratar el ciclo religioso y el ciclo político que le estaba haciendo daño espiritual a la nación completa. En el verso 11 inmediatamente Dios le da la solución a Isaías y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Oiga, qué profecía más hermosa y grande. Imagínense qué hermosa esa profecía. Isaí era el padre del rey David, pero en la historia de David hubo un tiempo donde la dinastía de David parecía un árbol completamente cortado, porque en todos esos años no habían esperanza, no había un rey correcto y no se movía con frecuencia la gloria de Dios en el pueblo. Y todo parecía estar espiritualmente muerto. Pero Dios le dice al profeta, del tronco muerto saldrá un renuevo. Y ese renuevo tiene nombre, bendito Dios, y ese nombre es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, su nombre. Qué hermoso es Dios. Cuando todo parecía perdido, cuando parecía que las promesas hechas a David habían fracasado, Dios estaba preparando a un rey perfecto. Y sobre ese rey reposaría plenamente el Espíritu Santo de Dios. A su nombre, su nombre. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de la profecía. En el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Se acuerdan ese episodio? Ahí se cumplió esa profecía. Porque al Jesús ser bautizado, en ese momento, se le dio entonces la aprobación y la autoridad delante, no solamente delante de Dios, Dios lo confirmó, pero delante de todo el pueblo, para entonces el poder ejercer la función también de maestro de la ley. ¿Cuántos están aquí? Es como cuando nosotros vamos y nos bautizamos, ¿verdad? El día que nos bautizamos, ya inmediatamente somos parte oficial de la iglesia de Cristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, en el bautizo de Jesús, acuérdense cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Y aunque Jesús es eternamente Dios, en su ministerio terrenal, Jesús vino como el Mesías prometido, ¿verdad que sí? Pero también completamente dependiente
del Padre, porque en todo lo que Jesús hablaba, Él siempre exaltaba y glorificaba al Padre. ¿Sí o no? Y también entonces fue ungido por el Espíritu Santo de Dios para cumplir su misión redentora. Por eso podemos recordarnos nosotros de la afirmación del Evangelio. Mateo capítulo 3 del 16 al 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. A su nombre. Wow. Usted se imagina usted en ese momento ahí en las aguas del río, que usted vea esa paloma descendiendo sobre él. Y no solamente eso, por si acaso, una voz estruendante en los cielos, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo apruebo, yo tengo complacencia, yo fui el que lo envié. A su nombre. Entonces Isaías había anunciado este momento 700 años antes. Hermanos, esto no fue un accidente ni tampoco fue una coincidencia. Esto fue el cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios. Ahora bien, ¿qué significa reposará? Esta palabra es muy importante y fíjense que hay que tener cuidado muchas veces cuando estamos estudiando la Biblia. Tenemos que tomar en cuenta cada palabra, cada punto, cada coma, cada acento que sale, que está escrito en las Escrituras. Entonces, Isaías dice que reposará. Y el Espíritu de Jehová reposará, ¿verdad? Eso quiere decir que el Espíritu de Jehová lo va a visitar. Perdón, él no dice que el Espíritu Santo de Jehová no lo va a simplemente a visitar. Tampoco dice que vendrá por un momento sobre él, ¿verdad? Tampoco dice que pasará sobre él, pero sí especifica la palabra reposar. Y la palabra reposar, en este caso, significa permanecer, establecerse, descansar de manera continua. Esto nos muestra que Jesucristo vivió constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Por eso es que nosotros podemos ver que cada palabra, cada milagro, cada decisión, cada enseñanza que nos dio el Señor, todo fue realizado en perfecta comunión con el Padre, pero bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren que eso es un ejemplo grande para nosotros. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no consiste en tener experiencias ocasionales con Dios. Porque muchas veces parece que eso es lo que nosotros vemos en nosotros. Pero la vida de nosotros no consiste solamente en eso, en experiencias ocasionales con Dios. Consiste en caminar diariamente bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Hermanos, no es suficiente solamente sentir la presencia de Dios el domingo o el sábado cuando nosotros nos reunimos aquí. El Señor desea que su Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que buscar la forma, la manera de cómo agradar al Espíritu Santo de Dios para que no se aleje ni por un momento de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
A su nombre. Sin la presencia de Dios, todas las cosas pierden su verdadero significado. Vamos a darle mente a esto. Ustedes son de los míos. Moisés había visto el mar rojo abrirse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo ya con eso tengo. Ya no hay que predicarme a mí más. Si yo veo que en el nombre de Jesús, en esos tiempos, donde la manifestación del Espíritu Santo no se había manifestado como nosotros la tenemos hoy en día, ¿verdad que sí? Solamente con eso, o tal vez con hasta menos de ahí, ya yo hubiera entregado mi vida a Cristo. A su nombre. Moisés había visto el mar rojo abrirse. Había visto caer plagas sobre Egipto. Había visto el maná descender del cielo. Y había visto aguas salir de una roca. A su nombre. Y con todo eso, hubo un momento que Moisés entendió que ningún milagro de eso que él había visto podía reemplazar la presencia de Dios en su vida. A su nombre. Cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, Dios dijo a Moisés que le iba a enviar un ángel para guiarlos. Pero Moisés respondió con una de las oraciones más profundas de toda la Biblia. ¿Usted sabe cuál fue qué fue lo que él le dijo? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Moisés estaba diciendo, Señor, yo no quiero la tierra prometida si tu presencia no está conmigo. Yo no quiero ninguna victoria si tu presencia no está conmigo. Yo no quiero ningún milagro si tú no estás aquí conmigo. Yo no quiero ninguna bendición sin ti. ¿Por qué? Porque tu presencia vale más que cualquier bendición. Parece como si hubiera una diferencia entre la iglesia de hoy y la iglesia que quería encaminar Moisés. Qué diferente hubiera sido o qué diferente sería la iglesia de hoy si recuperáramos el anhelo de buscar la presencia de Dios. No importa cuál sea el medio que tenemos nosotros que pagar, bendito sea el nombre de Dios, a su nombre. Hermanos, ayer le comentaba a mi esposa que el viernes en la vigilia vimos un fragmento de una película que puso la hermana Daisy. Y hablaba sobre Caín y Abel y la ofrenda de cada uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa película? Y le comentaba que esa parte de esa película habló a mi vida. Y le dije, comentábamos que parece como cuando nosotros queremos buscar de la presencia de Dios. No quiere que nos cueste el poder agradar y encontrar la presencia de Dios. Queremos ofrecer lo que Caín ofrecía, pero queremos que Dios nos bendiga y ponga gracia sobre nosotros como Él lo hizo con Abel. ¿Estamos aquí, iglesia? Queremos la bendición de Abel, pero darle a Dios lo que Caín le daba. A su nombre. Vivimos en una generación que muchas veces buscamos cumplir con programas antes que seguir
cómo el Espíritu Santo está moviéndose en la iglesia. Estrategias humanas antes que la oración y emociones antes que una comunión que agrade a Dios. Se nos ha olvidado que la iglesia nació y creció porque hombres y mujeres aprendieron a depender de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Podemos tener un templo hermoso y una excelente alabanza, buenos ministerios, una organización impecable, pero si la presencia de Dios no está en medio nuestro, solamente estaremos haciendo actividades religiosas y perdiendo el tiempo. A su nombre. Lo que transforma una congregación no es el talento humano, es la presencia del Espíritu de Jehová en medio de su pueblo. Y esa presencia sigue estando disponible para todo aquel que busca a Dios con un corazón humilde, sincero y que quiera hacer la voluntad de Dios. A los que quieran buscar a Dios en espíritu y en verdad. A su nombre. A su nombre. Bendito Dios. Acuérdense que estamos hablando de la presencia que transforma la vida. Bendito sea el nombre de Dios. La presencia del Espíritu Santo no comenzó el día del Pentecostés. Claro que ese día fue un momento, ¿verdad?, glorioso, pero el Espíritu Santo de Dios ha estado obrando desde el principio de la creación. La Biblia empieza presentándonos al Espíritu Santo de inmediato. Todo el mundo sabe las palabras de los primeros versos de la Biblia, ¿verdad?, de las Escrituras. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? Pero luego dice, en el verso 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que existiera la luz, antes que existieran las estrellas, antes que existiera el hombre, allí estaba el Espíritu Santo de Dios. Y esto nos enseña que donde el Espíritu de Dios se mueve, Él trae orden donde había caos. Él trae vida donde había muerte, esperanza y luz donde había oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Y ese mismo Espíritu sigue obrando en el día de hoy, salvando, librando, transformando, a tal vez arreglando matrimonios en crisis, o alguien que tiene un corazón herido, o alguien que tiene alguna enfermedad, o alguien que tiene alguna carga que nadie conoce. Ese mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en Génesis sigue obrando hoy. Él puede traer orden a tu vida. No importa el caos por la cual se esté pasando. Él puede traer paz donde hay desesperación. Y Él puede traer vida donde todo parece perdido. A su nombre. A su nombre. La presencia que cambia la vida. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios no le prometió una vida fácil. Y no le prometió a Moisés ausencia de los problemas. No te apures, sígueme, que tú no vas a tener problemas nunca en tu vida. ¿A ustedes lo llamaron así también aquí? No. Pero Dios sí le prometió algo que nadie lo puede cambiar. Que no hay dinero en el mundo que pueda comprar eso. Le prometió su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre.
Moisés sintió el peso de esa gran responsabilidad de sacar al pueblo de Egipto. Pero Dios le aseguró a Moisés que él estaría con él. Como le dijo en Éxodo capítulo 3, verso 12, Dios le dijo, vete, porque yo estaré contigo. Fíjense, hermanos, que más adelante en el capítulo 23, del verso 20 en adelante, Dios le dice a Moisés que enviaría a su ángel, que lo iba a entrar en la tierra que Dios había preparado para ellos. ¿Verdad que sí? Eso fue en el capítulo 23. Pero en el capítulo 33, Moisés quiso asegurarse de quien lo acompañaría a él no fuera simplemente un ángel. Moisés le dijo, Moisés quería que fuera la presencia misma del Espíritu Santo de Dios que estuviera con él. Entonces, Moisés volvió y le repitió a Dios en el verso 15 del capítulo 33. Y Moisés, que se parecía un poquito a mí, dijo, aguántate un momento, Dios. Wait a minute, vamos a hablar esto bien como es. ¿Ustedes lo leyeron eso en la Biblia? Que Moisés le dijo así a Dios. Yo estoy parafraseando. Pero yo me estoy poniendo en lo que Moisés tenía en la mente. Le dijo a Dios, espérate un momento, vamos a aclarar esto bien. Un ángel, tú me dijiste en el capítulo anterior, volvió Moisés y le repitió a Dios en el verso 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí, por favor, bendito sea el nombre de Dios. Moisés quería caminar agarrado de la mano de nuestro Dios, a su nombre. Humanamente hablando, si Dios me dice a mí, voy a mandar un ángel contigo, yo estoy conforme. Su nombre. ¿Verdad que sí? Porque es enviado de Dios. Pero la mentalidad de Moisés, lo que Moisés entendía de caminar de mano a mano, oh, bendito sea el nombre de Dios, con el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Eso, hermano, no tiene comparación. A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. La presencia de Dios vale más que cualquier bendición. Entonces Moisés oró y le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Bendito Dios. Oiga, qué extraordinaria es esa oración y esa acción también de Moisés. Moisés no estaba pidiendo más milagros, ni estaba pidiendo más riquezas, ni estaba pidiendo un ejército más fuerte para poder defenderse de los otros enemigos. Moisés estaba diciendo, Señor, yo prefiero quedarme en el desierto que entrar a la tierra prometida sin ti. A su nombre. Su nombre. Muchas veces nuestras oraciones parece que fueran como así mismo, pero al revés. ¿Verdad que sí? Decimos a veces, Señor, dame un trabajo. Pero muchas veces no consideramos o no nos importa si ese trabajo nos va a quitar el tiempo de Dios. ¿Ha pasado, sí o no? Señor, dame una casa. Pero no le pedimos al Señor que las bendiciones que Él nos dé nos ayude a mantenernos humildes delante de la presencia de Dios. Señor, sana mi enfermedad, pero hacemos como aquellos que buscaron de Dios simplemente por los panes y los peces. Inmediatamente el Señor nos sana, como ha hecho con muchas personas. Dicen, patica, pa' que te tenga. A su nombre. ¿Ha pasado eso, sí o no? ¿Sí o no? Simplemente un milagro
pero no están disfrutando de la presencia de Dios, que es la que cambia vida. Su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La presencia de Dios el Espíritu de Jehová capacitó a hombres comunes para cumplir tareas extraordinarias. Por ejemplo, nosotros conocemos grandes hombres en la Biblia, como Moisés, Gedeón, Sansón, David. Pero las cosas que pasaron en la vida de ellos, respectivamente, no ocurrieron, por ejemplo, por la inteligencia que tenía Moisés, o por el valor que tenía Gedeón, o por la fuerza que tenía Sansón, o por el talento que tenía David. Fue porque el Espíritu de Jehová estuvo obrando sobre ellos. Por eso es que nosotros siempre encontramos repetidamente en la Biblia expresiones como el Espíritu de Jehová vino sobre mí, o el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Por qué? Porque no era el hombre, era Dios obrando a través del Espíritu Santo sobre el hombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Y por eso aquí nosotros encontramos una enseñanza muy importante. Dios nunca llama a alguien para después abandonarlo. Dios siempre equipa a aquellos a quien Él llama. Si Dios te llamó a servir, Él también te dará de su gracia. Y si Dios te llamó a predicar, Él va a sostener tu ministerio. Y si Dios te llamó a dirigir una familia, Él también te dará la sabiduría necesaria. Y mire que se requiere sabiduría cuando usted tiene hijos. ¿Verdad que sí? Se necesitan de los 7 espíritus juntos. Sabiduría, inteligencia, paciencia, temor de Jehová, todo se necesita ahí. Ese es el cumplimiento del Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de nosotros, a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha dejado a sus hijos solos. Jesús dijo que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestra vida. A su nombre. Su nombre. Yo quiero explicar esto de esta manera. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre personas para capacitarla en tareas concretas y específicas. Él venía sobre reyes, venía sobre profetas, venía sobre jueces, venía sobre sacerdotes, etc. Pero esa presencia no era presentada de la misma manera permanentemente para todo el pueblo como ocurre en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos una promesa maravillosa. Jesús dijo a sus discípulos que no los dejaría solos. Él le prometió otro consolador. Y esa promesa entonces cambió la historia para siempre. Ahora el Espíritu Santo no solo viene sobre algunas personas para una misión específica. Él habita en todos aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. A su nombre. Mire que eso es un privilegio grande. Porque la palabra dice que el que esté falto de sabiduría, amén, el Espíritu Santo es para todos. Lo que Moisés anheló y lo que David pidió y los que los profetas esperaron, hoy es una realidad para toda la iglesia de Cristo. A su nombre. Jesús dijo que nosotros íbamos a ser, en mis palabras, dichosos. Jesús dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que nosotros vemos
porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, y ellos no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y nosotros, y ellos no oyeron. A su nombre. Oiga, qué bendición tenemos nosotros de la manera que actúa el Espíritu Santo en el día de hoy sobre la iglesia de Cristo. Entonces, Isaías no estaba hablando principalmente, cuando él habló, sobre nosotros. Isaías estaba hablando con esta profecía acerca de Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la profecía de Isaías. Jesús nunca actuó independientemente del Padre y nunca buscó su propia gloria y nunca hizo su voluntad. Jesús vivió completamente sometido al Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra, cada palabra que él pronunciaba, entonces tenía autoridad. Cada milagro tenía un propósito, cada decisión era perfecta y cada paso glorificaba al Padre. La vida de nosotros los cristianos no consiste simplemente en esforzarnos por ser mejores personas. Consiste en permitir que el Espíritu Santo de Dios, que reposó sobre Cristo, transforme nuestro carácter y nuestra vida y nuestra forma de ser como una nueva criatura que ya somos en Cristo Jesús. A su nombre. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana con nuestra propia fuerza. Necesitamos siempre el poder del Espíritu Santo de Dios cada día. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que pongamos en una mesa un guante. Ese guante tiene la forma, ¿verdad?, de una mano. Tiene los 5 dedos y parece, ¿verdad?, como si fuera una mano. Pero si nosotros miramos ese guante nunca se va a mover de ahí. Solamente tiene la forma, pero el guante en sí mismo no puede hacer nada. No puede levantar una Biblia, no puede abrazar, no puede agarrar, no puede escribir. Un guante no puede trabajar, un guante no puede sentir tacto. ¿Por qué? Porque el guante está vacío. Pero cuando usted entra la mano en ese guante, ahora el guante cobra vida. El guante tiene un propósito. El guante hace todo lo que la mano hace y así mismo somos nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos aparentar ser cristianos. No podemos aparentar ser hijos de Dios. No podemos asistir a la iglesia. No podemos conocer la doctrina. No podemos cantar con un corazón agradecido a Dios. No podemos confesar a Cristo como nuestro Salvador. Solo cuando el Espíritu de Dios llena nuestra vida, comenzamos a reflejar verdaderamente el carácter de Cristo dentro de nosotros. A su nombre. Su nombre. ¿Están conmigo todavía? Dios no está buscando personas simplemente ocupadas. Dios siempre está buscando personas que quieran la llenura de su Santo Espíritu. Dios no necesita más actividades, necesita corazones rendidos. No necesita solamente buenos predicadores o hombres elocuentes con un buen léxico. Dios busca hombres y mujeres que vivan en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque es que una iglesia
llena del Espíritu Santo de Dios, es la iglesia que transforma vida. Es una iglesia que transforma la comunidad. Es una iglesia que transforma la ciudad. Una iglesia que transforma la nación. Bendito sea el nombre de Dios. Una familia llena del Espíritu Santo puede cambiar generaciones en su familia. Un joven lleno del Espíritu Santo puede impactar toda una escuela. Un creyente lleno del Espíritu Santo puede ser la luz de donde Dios lo ha colocado. Y esa es precisamente la invitación que Dios tiene todos los días para cada uno de los que ha entregado su vida a Cristo. ¿Sí o no? Dios quiere llenarnos a todos de su Santo Espíritu. Pero tenemos que pedir la presencia de Dios. Su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Jesús estaba a punto de regresar al Padre, usted sabe que los discípulos chocaron con esa realidad tan difícil. Ellos no querían que el Señor se fuera. Durante más de 3 años, ellos habían caminado con Él, habían escuchado su voz, habían visto sus milagros, habían sentido la seguridad de su presencia. Y ahora, de repente, se acabó la fiesta. El Señor le dice que se va. Imagínense, hermano, es normal, ¿verdad? El entender lo que sintieron los discípulos en ese momento. Sintieron una gran tristeza, ¿verdad? Pero entonces, Jesús le dio una promesa extraordinaria, la mejor de todas. Le dijo, no los dejaré solos. El Padre enviará al Consolador. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermosa promesa. La mejor de todas. Voy a enviar al Consolador. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en su forma corporal de hombre, ¿verdad? Terrenal, Jesús no podía estar con cada uno de nosotros que lo confesáramos a Él como Salvador. ¿Verdad que no? Pero el Espíritu Santo sí. Él puede estar en todas partes. Él trasciende los tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Él puede estar en todas partes. Bendito sea su nombre. Aleluya. Cristo ascendió a los cielos, pero el Espíritu Santo descendió para habitar con el pueblo de Él. Por eso el día del Pentecostés no fue simplemente una experiencia emocional de un solo día. Como a veces nosotros tenemos esas manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros no gozamos, ¿verdad? Y a veces no queremos salir de aquí porque el Espíritu Santo se está paseando, se está moviendo. Pero nosotros tenemos que procurar que eso suceda todos los días. Su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Antes de el Pentecostés, antes que ocurriera lo del Pentecostés, tenemos que acordarnos que los discípulos estaban llenos de miedo. Después del Pentecostés, encontramos entonces esos hombres que tenían miedo, que ahora estaban llenos de valor. Antes estaban escondidos, pero después del Pentecostés estaban predicando públicamente. Antes algunos negaban a Cristo, pero después no, porque ellos entendieron que el Evangelio es poder de Dios. A su nombre. Estaban todos dispuestos a morir, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. A su nombre. Qué cambio, bendito Dios, hubo en ellos.
Pero en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Las circunstancias de ese momento, las cosas que ellos estaban viviendo, no cambiaron ninguna. ¿Por qué? Porque la persecución que ellos vivían todavía estaba presente, ¿sí o no? El gobierno no mejoró. O sí, el gobierno dijo, oh, no se preocupen, ustedes es un movimiento que lo vamos a aceptar. ¿Eso fue lo que dijo el gobierno? No. Lo que cambió fue el Espíritu Santo de Dios, que llenó la vida de todos aquellos que habían confesado a Cristo como su Salvador. Ya ahora no se avergonzaban del Evangelio, porque su vida estaba cambiada, porque ahora tenían la presencia del Espíritu Santo de Dios caminando con ellos todos los días. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo llena la vida. El temor pasa a ser fe y la debilidad se convierte en fortaleza y la vergüenza es reemplazada por valor para dar testimonio del Cristo de la gloria que nos salvó. A su nombre, su nombre. La presencia de Dios sigue siendo nuestra mayor necesidad. Nosotros vivimos en una época donde estamos llenos de información. Tenemos la Biblia por donde quiera, en todas partes, en nuestra mano. Tenemos aplicaciones que la usamos para hacer nuestra vida más fácil. Tenemos conferencias hoy en día que nos capacitan y nos preparan de todas formas. Tenemos libros, seminarios. Todo eso es una bendición grande. Pero también existe un gran peligro. En todas estas cosas podemos conocer mucho acerca de Dios sin caminar realmente con Dios. Y no podemos olvidarnos que los fariseos conocían muy bien y posiblemente mejor que nosotros las Escrituras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, cuando el Mesías estuvo delante de ellos, ellos no pudieron reconocer quién era el que estaba delante de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin la presencia del Espíritu Santo de Dios puede llenar la mente, pero no llena el corazón. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. La iglesia necesita volver a depender de la presencia del Espíritu Santo. No para buscar experiencias extraordinarias con beneficios emocionales y terrenales, que eso es lo que aparenta, lo que parece que todo el mundo está buscando hoy en día. Que Dios lo libre de algo para vivir el día a día. Eso es un error. Porque si usted está esperando algo de Dios y Dios decide no hacer, no obrar ese milagro en su vida, sale la gente decepcionada al mundo de nuevo, perdiendo la presencia, la gracia y la salvación de su vida. A su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? No podemos buscar experiencias extraordinarias con beneficios emocionales terrenales, sino para vivir una vida de obediencia, santidad, amor y servicio que glorifique al Cristo que nosotros servimos. Su nombre. Una pregunta para hoy. ¿Qué sé yo acerca del Espíritu Santo? ¿Qué sé acerca del Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo gobernando mi vida?
No basta con conocer simplemente la doctrina. No basta con servir en un ministerio. Pablo dijo que si nosotros no hacíamos las cosas con amor, no importa lo que hiciéramos. Somos como un címbalo que retiñe, porque no lo hacemos con amor. No hacemos la cosa para agradar a Dios, simplemente para que nos vean. El Señor desea que su espíritu tenga el primer lugar en nuestros corazones. Y eso implica darle nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras prioridades. Bendito sea el nombre de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios no es una iglesia ruidosa, que lo único que hace es bulla, que lo único que hace es aparentar, que lo único que hace es vivir como si fuera haciendo espectáculos o shows o funciones. Hay muchas iglesias que usted ve la espuma por arriba, pero si usted le hace así, lo único que encuentra es el primer nivel del chocolate. Su nombre. El Espíritu Santo quiere hacer de su pueblo una iglesia donde Cristo ocupa el centro y el primer lugar de todo. Una iglesia donde hay un amor genuino, donde hay arrepentimiento, donde hay palabra de Dios en obediencia, donde las personas sirven con humildad, donde el evangelio se anuncia con fidelidad sin cambiar el sentido de la palabra de Dios. Hoy yo quiero decirles a las familias, primeramente a los padres, que la mayor herencia que puede dejar un padre a sus hijos no es una cuenta bancaria, sino enseñarle a sus hijos a caminar correctamente con Dios. Y a los hijos, el mayor éxito de la vida no consiste en solamente alcanzar una profesión. Consiste en vivir bajo la dirección, la guianza, el consejo del Espíritu Santo de Dios. A los jóvenes, yo fui joven y he envejecido. Bendito sea el nombre de Dios. Pero estamos a tiempo, podemos aprender en cabeza ajena. A los jóvenes, el mundo a los jóvenes le dirán que sigan el deseo de su corazón. ¿Sí o no? Todo el que está en el mundo, los amigos le dicen, vamos a hacer esto, esto no es nada. ¿Es o no es? Siempre quieren seguir el deseo de su corazón. Lo que el mundo no le dice a ellos es que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Eso es lo que el mundo no le dice a ellos. Pero la palabra de Dios enseña algo mejor. Enseña que la dirección que tienen que seguir es la dirección del Espíritu Santo de Dios, que nunca lo conducirá por un camino contrario a la voluntad de Dios y a la salvación de su alma. Porque ¿de qué aprovechará el hombre? ¿O de qué aprovecharán los jóvenes? ¿O de qué aprovechará todo el que ha nacido si ganare todo el mundo? Y al final del día, de repente algo pasa y tú pierdes tu alma. ¿O acaso ustedes no creen que las personas que han estado en procesos como lo que está pasando en Venezuela,
no hubieran querido tener la oportunidad de confesar a Cristo como su Salvador antes de que algo así pase. ¿Sí o no? Mire, hermanos, yo tuve un accidente una vez cuando tenía 13 años. Un accidente terrible. Andaba yo con mi tío en un carro. Y cuando sucedió lo que sucedió, lo único que yo pude asimilar, que sería la palabra tal vez correcta, fue cuando oí el chillido de la goma y cuando el carro aterrizó con las 4 gomas para arriba, mirando en vía contraria, como de aquí al frente al City Hall. La gente se paraba y decía, ¿y cuántos murieron ahí? Cuando las personas se llegaron hacia nosotros, dijeron, miren el carro que ahí no quedó nadie vivo. Lo que quiero decir con esto es que lo único que yo pude asimilar fue el sonido de la goma y cuando el carro aterrizó. Todo lo que pasó de aquí hasta allá, yo no lo sentí. Si hubiera muerto en ese momento, hubiera sido una muerte repentina. Yo no estaba enfermo, fue algo repentino. Mi tío tampoco estaba enfermo, no estaba bebido. Mi tío no es un hombre que no anda, ¿verdad?, en malos pasos, pero no ha entregado su vida a Cristo. Y aunque yo era un niño, sabía de la palabra de Dios. ¿Y quién sabe? Pero si yo hubiera confesado a Cristo como mi Salvador, y mi tío también, si hubiéramos muerto, hubiera sido ganancia. A su nombre. Su nombre. Estamos casi terminando. Quiero darle otra ilustración. Voy a tomar un barco de vela. ¿Sabes lo que es un barco de vela? Normalmente los barcos de velas son hermosos, son bonitos. Pueden estar perfectamente construidos. Pueden tener una tripulación experimentada. Pero si no recibe el viento, el barco de vela va a permanecer exactamente parado en el mismo lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Así mismo sucede con nosotros. Podemos tener talento, preparación, recursos, experiencia, juventud, fuerza, dinamismo. Podemos querer llevarnos el mundo por delante, pero sin el soplo del Espíritu Santo de Dios, nunca llegaremos al destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El viento no puede verse, pero todos podemos sentirlo. Todos podemos ver el efecto que produce el viento alrededor de nosotros. ¿Sí o no? De la misma manera funciona el Espíritu Santo. De la misma forma funciona la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. No podemos verlo, pero sus frutos son visibles a la vida de cada uno de nosotros. A su nombre. Isaías anunció que sobre el Mesías reposaría el Espíritu de Jehová. Y ese Mesías vino y vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y desde allí, desde el cielo, derramó su Espíritu Santo sobre su iglesia. Y todo esto nos lleva a una conclusión. La presencia del Espíritu Santo siempre apunta a Cristo. El Espíritu no vino para llamar la atención sobre sí mismo, vino para glorificar al Hijo. Por eso, cuando hay una iglesia que está verdaderamente del Espíritu Santo de Dios, Cristo es siempre exaltado y la palabra de Dios es obedecida. Y los pecadores entonces se arrepienten y los creyentes crecen en santidad
sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás haya personas aquí que nunca han entregado su vida a Cristo. Tal vez que han buscado llenar el vacío de su corazón con otras cosas. Pero todos los que lo hemos hecho, podemos dar fe y testimonio de que solo Cristo llena el corazón de los hombres. Solo Cristo es aquel que puede reconciliarnos con Dios, porque Él fue el que murió por nuestros pecados. Solo Él fue el que resucitó para darnos vida eterna. Solo Él puede dar el Espíritu Santo a quienes viven con Él, a quienes viven con fe en un arrepentimiento a Cristo. Lo bueno es que hoy el Señor sigue llamando. Su invitación todavía sigue abierta. Si vienes a Él con un corazón arrepentido, Él no te va a rechazar. Y a los que somos creyentes, el Señor también nos hace una pregunta. ¿Estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios? ¿O hemos aprendido a depender más de nuestras fuerzas que de su presencia? Yo pienso que hoy es un buen día para decirle al Señor que nos llene de su presencia, que restaure nuestra vida espiritual, que nos ayude a andar conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Y así mismo como Moisés dijo en su oración, que nosotros también podamos decir: si tu presencia no va conmigo, Señor, que yo no pueda dar ni un paso, bendito Dios, fuera de ti, porque fuera de ti no hay nada. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre, a su nombre. Hasta aquí el Señor me ha ayudado, hermanos. Vamos a continuar la semana que viene. Yo todavía no sé qué el Señor me va a dar o nos va a dar a todos, pero yo sé que una bendición grande Él tiene para cada uno de nosotros. Lo que estamos hablando hoy, y perdóneme que yo no soy una persona elocuente para hablar, yo no sé hablar. Por eso yo tengo que estudiar y escribir mis mensajes. Pero yo sé que en pocas iglesias que usted lo ve saltando y hablando en lenguas y haciendo todo ese tipo de cosas, no se habla del Espíritu Santo de Dios. No se habla del Espíritu Santo de Dios. Y blasfemar, ignorar la presencia del Espíritu Santo de Dios es el único pecado que no se perdona. Bendito sea su nombre. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que andar bien delante de la presencia de Dios. ¿De qué sirve hablar en lenguas si nadie sabe lo que se está hablando? ¿A quién edifica? ¿O es que lo hacemos de apariencia para que vean que el Señor está conmigo? Del dicho al hecho. Y el Señor solamente trabaja con aquellos que tienen un corazón humilde, dispuesto a alabar y honrar su santo y bendito nombre. A su nombre. A su nombre. Póngase de pie, hermano. Y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo de Dios y cómo funciona en nuestra vida.
porque tenemos que entender la plenitud del Espíritu Santo de Dios. A menos que el Señor diga otra cosa. A su nombre, porque aquí se hace lo que el Espíritu Santo de Dios diga. Amén. Dios de gloria, Dios de amor, Dios de poder, de bondad, de gran misericordia.